¿Y esto para qué sirve?, dijo, tirando mi regalo al suelo delante de todos. No sabía que acababa de rechazar su propio futuro. Lo que vino después cambió el legado de nuestra familia para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi nombre es Julián, tengo 73 años. Nunca olvidaré el sonido, el chasquido seco del papel rasgado, la caja de cartón golpeando contra el suelo de baldosas. Era mi cumpleaños número 73, un domingo cálido en las afueras de Medellín, y la música de cumbia flotaba como perfume entre los árboles del patio. Los niños corrían con sombreros de piñata en la cabeza, y las brasas de la parrilla soltando ese aroma inconfundible de costilla marinada y mazorca dorada. Yo estaba de pie, junto al pastel de 3 leches, con una sonrisa sencilla, esperando el momento perfecto. Había pasado semanas preparando ese regalo, envolviéndolo yo mismo con un papel que compré en una pequeña papelería del barrio Belén, de esas que huelen a tinta vieja y lápiz afilado. «Toma, Valentina», le dije, extendiendo la caja envuelta con la cinta dorada que había guardado desde la Navidad pasada. Mi nieta, de pie junto a su madre, me miró como si acabara de ofrecerle una piedra. «¿Y esto para qué sirve?», dijo, alzando la ceja. Su tono no fue de broma, fue cortante, como un cuchillo limpio, y sin esperar respuesta, dejó caer la caja al suelo, como si no pesara nada, como si yo no pesara nada. El golpe fue suave, pero el silencio que le siguió fue más duro que cualquier estallido. Hasta los mariachis, que tocaban bajo una carpa azul, bajaron el ritmo sin saber por qué. El pastel seguía brillando con sus velitas encendidas, pero nadie aplaudía. Los adultos se miraban entre sí con una mezcla de incomodidad y vergüenza. Los niños dejaron de reír. Un tenedor quedó suspendido en el aire, sostenido por mi cuñada Rosalía, que murmuró apenas: «¡Qué falta de respeto!». Me agaché lentamente. Tomé la caja. No dije nada. Solo me senté en mi silla de madera al fondo del patio, donde el helecho colgante me daba sombra. Las velas seguían encendidas, nadie las sopló, pero mientras todos evitaban mi mirada, yo observaba. A Valentina nunca le faltó nada, nunca. Eso lo sabía bien mi corazón, aunque en ese instante sentí que lo olvidaba todo. La vi nacer, la tuve en brazos cuando aún cabía entera en una mesa una manta blanca. Fui yo quien la cuidó cuando sus padres se separaron. Recuerdo esas tardes en que su llanto llenaba la sala, y yo la cargaba hasta que se quedaba dormida sobre mi pecho. Era mi nieta, sí, pero también era como una hija que me confiaba el destino. Fui yo el que le compró su primer peluche en el centro comercial Unicentro. Todavía tengo grabada la sonrisa que puso al elegirlo, un oso pequeño con bufanda roja que abrazaba como si temiera que alguien se lo arrebatara. Fui yo el que la llevaba a ver los alumbrados cada diciembre, caminando juntos de la mano, con el termo de chocolate humeante en la mochila y la bolsa de buñuelos calientes perfumando el aire. Ella saltaba emocionada bajo las luces, y cada vez me repetía que era magia. Yo le respondía que sí, que la magia existe mientras uno la mire con fe. Fui yo quien le enseñó a saludar al entrar a una casa, a dar las gracias al recibir algo, a no levantar la voz frente a los mayores. Le mostré que el respeto se ganaba en los gestos pequeños, o al menos eso creí. Y sin embargo, lo que más me dolió no fue el regalo tirado al suelo, no fue el papel roto ni la caja golpeada, fue esa mirada suya, esa chispa fría de desprecio, como si ya no significara nada para ella, como si los años que le dediqué hubieran sido un fardo que ahora quería dejar atrás sin remordimiento. Mi hijo Sebastián, su padre, se acercó después. Venía con esa sonrisa incómoda, como quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. «Papá, no lo tomes así, ya sabes cómo es Valentina. Está en esa edad, yo no quise mirarlo. Sentí que si lo hacía, el dolor sería mayor». «¿En qué edad?», le pregunté, clavando los ojos en el suelo. «¿La edad de olvidar?». No respondió. Bajó la vista y se alejó. Sus pasos sonaron apagados, como si también le pesaran. La fiesta continuó, o al menos intentaron que así fuera. Sacaron el pastel, cantaron el cumpleaños feliz, pero la voz colectiva era débil, quebrada. Nadie se animó a pedir otra canción a los mariachis. Ellos tocaron lo justo, casi con desgano, y luego se quedaron mirando sus instrumentos como si ya no tuvieran sentido. El café se sirvió en las tazas, pero nadie lo bebió. Se fue enfriando poco a poco, olvidado, igual que mi presencia.
Cuando Valentina rompió la piñata, los caramelos cayeron con estruendo sobre las baldosas. Pero solo los niños más pequeños se lanzaron a recogerlos. Los mayores permanecieron quietos, como si la escena ya no tuviera gracia. El silencio llenaba cada rincón, y yo, sentado con la caja entre las manos, me sentía más ausente que presente. Dentro de esa caja no había solo un regalo, había más, había una decisión, había un cambio, algo que ella había rechazado sin pensarlo. No grité, no protesté, porque entendí algo. A veces uno no necesita gritar para ser escuchado, basta con observar. El cielo, mientras tanto, se teñía de naranja sobre los cerros de Medellín. El sol descendía lentamente pintando de fuego las nubes mientras el patio quedaba cubierto de una luz melancólica. El aire se enfriaba y yo sentía que mi silencio era ahora mi primera respuesta. No sería la última. El aroma a café recién colado aún flotaba en el aire cuando los últimos invitados comenzaron a despedirse. Ese olor, tan simple y tan nuestro, parecía envolver cada rincón del patio como un recordatorio de lo que aún quedaba en pie después de la fiesta. El vapor que escapaba de las tazas vacías se confundía con la neblina suave que empezaba a bajar de las montañas. Mi hermana Matilde se acercó despacio, arrastrando sus pasos como si no quisiera que la noche terminara. Me abrazó fuerte con esa forma de hacer lo que tiene desde niños, sin palabras, sin explicaciones, solo firmeza, solo piel contra piel y un silencio que decía más que cualquier frase ensayada. No todos se dan cuenta, Julián, me susurró al oído, con voz temblorosa pero clara. Pero algunos sí, no estás solo. Sentí que me apretaba un poco más como si temiera que yo me desmoronara en ese instante. Asentí apenas, incapaz de decir nada más. Guardé sus palabras como quien guarda una carta valiosa en el bolsillo del corazón, sabiendo que un día podría necesitar leerla de nuevo en mi memoria. Mientras los jóvenes apagaban las luces del patio y recogían los platos descartables, yo me quedé mirando la mesa larga donde se amontonaban los restos de papeles de regalo, cintas cortadas y vasos olvidados. Allí, en el extremo quedaba solo uno sin tocar, el mío, el mismo que había caído al suelo bajo la mirada fría de Valentina, intacto, sin una sola arruga, como si ni siquiera el desprecio hubiera podido manchar el papel brillante. Lo tomé con cuidado, casi con ternura, como si en mis manos llevara no un objeto, sino algo mucho más frágil. Me lo llevé a mi estudio. Esa noche no dormí. El eco de su pregunta, esa frase cortante, ¿y esto para qué sirve?, rebotaba en las paredes de mi mente como piedritas lanzadas contra el vidrio de los recuerdos. Cada golpe hacía un ruido seco, cada sílaba abría una grieta más en lo que yo creía intacto. En mi estudio, rodeado de los libros viejos que ya nadie abría, con los diplomas colgados como testigos mudos de otra época y con ese cuadro en sepia de mis padres en Antioquia que me observaban desde la pared, abrí la caja. Lo hice lentamente, no por duda, no por miedo, sino por respeto. Respeto hacia lo que había dentro, respeto hacia lo que significaba. Dentro estaba el sobre, blanco, sellado con el sello rojo de la Notaría Quinta de Medellín. En la solapa, la firma elegante de la escribana Marta Salazar. Era la modificación oficial de mi testamento. La había hecho hacía apenas un mes, convencido de que era el momento de dejar las cosas claras. En ese documento, escrito con lenguaje frío de abogados, quedaba establecido que Valentina sería la heredera de la finca en Santa Elena, ese pedazo de tierra que tantas veces nos había reunido bajo el mismo techo. También los ahorros que había guardado con disciplina durante años en mi cuenta del Banco de Bogotá. Pero entre esas líneas también estaba la parte que más me importaba, una cláusula distinta, una que no nació de la pluma de un notario, sino de mi corazón. La transmisión de bienes se efectuará únicamente si, en vida del testador, la beneficiaria demuestra vínculos afectivos, activos, respeto manifiesto y presencia familiar constante. Recordé entonces la conversación que me inspiró a escribir esa condición. Don Armando, un amigo de toda la vida sentado conmigo en el parque de Belén, me había contado cómo su nieto le arrebató todo con indiferencia. Lo vi llorar, un hombre que pocas veces había mostrado debilidad. Julián, me dijo, deja que tu corazón firme, no solo tu mano. Sus palabras me acompañaron hasta la notaría, y ahora, en el silencio de mi estudio volvían a resonar como una campana grave. Cerré el sobre,
Lo coloqué en el escritorio junto a una lámpara que alumbraba apenas, y en ese instante tomé una decisión que ya no admitía regreso. La semana siguiente invité a alguien más a tomar café conmigo. No era un plan improvisado. Su nombre era Diego, hijo de mi sobrina Rosa. Un muchacho callado, trabajador, de esos que escuchan más de lo que hablan y que ayudan sin esperar nada a cambio. Él me visitaba cada domingo sin falta. Solo charla, café y manos en la huerta. Tío Julián me saludó con su voz tímida y esa sonrisa limpia que siempre traía consigo. ¿Cómo sigue de la pierna? Ahí va mi hijo, ya sin bastón. Le respondí con cierto orgullo. Diego sonrió de verdad, como si mi avance fuera también su logro. Me ayudó a arrancar las malezas del jardín, a revisar el tanque del agua que siempre tenía alguna fuga, y luego se sentó conmigo a compartir un pan de queso caliente que había comprado en la panadería de la esquina. El olor a masa recién horneada llenaba el aire, mientras el café se enfriaba lentamente en la mesa. ¿Y cómo va la universidad?, le pregunté, fingiendo naturalidad, aunque en mi mente ya giraba la idea de lo que estaba por hacer. Bien, tío. Me faltan 2 semestres para terminar ingeniería civil. Asentí. No quise decirle nada más en ese momento. Guardé las palabras como quien guarda una semilla que todavía no está lista para germinar. Esa noche, al revisar mis papeles en el estudio, saqué una hoja en blanco. Escribí a mano una carta, con letra lenta pero firme. Al día siguiente fui a la notaría, pedí audiencia urgente. ¿Va a modificar su disposición, señor Julián?, me preguntó la escribana Marta, mirándome por encima de sus gafas. Sí, respondí. He tomado una decisión basada en actos, no en apellidos. Ella asintió. Y así fue como redactamos la nueva cláusula. El usufructo completo de los bienes inmuebles pasará a la persona que demuestre, a juicio del testador, afecto sincero y respeto demostrado hacia su persona durante sus últimos años. Firmé. Sellamos. Y la escribana, al cerrar la carpeta, me dijo algo que no olvidaré jamás. Pocos abuelos hacen esto en vida. Usted no solo protege su patrimonio, protege su dignidad. El domingo siguiente, Valentina apareció de nuevo, sin anunciarse. Su entrada fue diferente, calculada. Llegó con gafas oscuras que le cubrían los ojos, un bolso de diseñador colgado al hombro y el teléfono pegado a la mano como si fuera parte de su cuerpo. «Hola, Abu, vine a verte», dijo con una sonrisa que se quedó en los labios sin llegarle a los ojos. «¿Y esa visita?», le respondí, observándola con calma. ¿No estarás muy ocupada con tus cosas? Ay, Abu, ya pasó lo del otro día, no seas rencoroso, estaba de mal humor, ya sabes, mucha presión en la U. Entiendo, Sisa, dije, y le ofrecí un tinto. Ella misma se lo sirvió en la taza de cerámica que me había regalado años atrás. Me pareció irónico. Aquella vez ese gesto sí lo había valorado. ¿Y qué era lo que había en esa caja?, preguntó, dándole un sorbo al café, sin mirarme directamente. La observé en silencio. No respondí de inmediato. Me levanté, fui hasta el escritorio, tomé el sobre y lo puse sobre la mesa, entre nosotros. ¿Esto? Ella asintió con impaciencia. Una oportunidad, dije. Abrió el sobre. Sus cejas se alzaron al leer las primeras líneas. Sus ojos iban del papel a mí, de mí al papel, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. ¿Me ibas a dar la finca? Ya no, la interrumpí, con calma, sin elevar la voz. ¿Qué? Lo tiraste antes de abrirlo, y a mí conmigo. Pero abuelo, yo no sabía, no era para tanto. Tienes razón, no sabías. Y por eso no estás lista para recibirlo. El que no valora pierde, y el que no respeta se queda solo. Se levantó bruscamente. Sus palabras fueron un grito que no repetiré. Su madre la llamó desde la puerta y juntas se marcharon, sin despedirse. Yo me quedé allí, en el mismo lugar donde una semana antes había estado el pastel con sus velas encendidas. Pero esta vez no había música, ni risas, ni mariachis desafinando en la distancia. Solo el silencio y el zumbido leve de la cafetera, que aún mantenía el agua caliente como un latido constante. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, recibí un mensaje en el teléfono. Era Diego. «¿Necesita que pase mañana, tío?», respondí con una sola palabra. Sí, porque a veces la familia no se mide por la sangre, se mide por la presencia. A la mañana siguiente, el canto de los pájaros llegó más temprano que de costumbre. O quizás fui yo quien simplemente no pudo dormir más.
Había pasado la noche dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez la escena del día anterior. Cada vez que cerraba los ojos veía la caja caer, escuchaba el chasquido seco contra las baldosas, y el eco de la pregunta de Valentina me volvía a sacudir como una bofetada. Salí al porche con mi taza de café negro en mano, sin azúcar, como me enseñó mi padre en su finca de Río Negro hace casi 70 años. Esa costumbre se volvió un ritual, un recordatorio de su voz grave diciéndome: «El café debe saberse fuerte, Julián. Si lo endulzas, pierdes la verdad». A veces pienso que hablaba del café, pero también de la vida. El aire estaba fresco. Se notaba que había llovido durante la noche porque todo tenía ese brillo húmedo que solo la montaña conoce. El olor a tierra mojada subía con cada respiro, mezclado con el perfume áspero de las hojas de eucalipto que crecían cerca del patio. Cerré los ojos un instante. Me sentí pequeño, como cuando era niño y salía descalzo a correr por el barro, sin miedo a ensuciarme. Diego llegó puntual, como siempre. Lo vi venir desde el portón de madera, camisa sencilla, botas manchadas de barro, la frente perlada de sudor a pesar de la brisa fresca, pero lo que más destacaba era su sonrisa. Una sonrisa honesta, sin adornos, que se sentía como un rayo de luz entrando en una habitación oscura. «¿Cómo amaneció, tío?», me preguntó, mientras se sacudía las botas contra la piedra. «Con la mente clara, mijo, y con ganas de dejar las cosas en su sitio». Le abrí la puerta del estudio. Por primera vez, no fuimos directamente a la huerta ni al jardín. Lo invité a entrar en mi espacio más íntimo. Ese cuarto lleno de libros que olían a polvo y a tiempo, diplomas colgados en la pared que ya a nadie importaban. Y en el centro, mi escritorio de madera, testigo de tantas noches de desvelo. Sobre la mesa coloqué un sobre, blanco, pesado por lo que contenía, no por el papel, sino por lo que representaba. «¿Qué es esto?», preguntó Diego frunciendo el ceño. «Léelo». Sus dedos temblaban un poco al romper el sello, lo abrió con cuidado como si temiera dañar algo valioso. Sus ojos empezaron a moverse de un lado a otro, rápidos, absorbiendo cada palabra. Apenas llegó al segundo párrafo, sus manos comenzaron a temblar de verdad. Levantó la vista hacia mí, incrédulo. «Tío, yo no puedo aceptar esto». «Sí puedes», le respondí despacio, con voz firme, «porque no lo estás recibiendo como herencia. Lo estás recibiendo como consecuencia. Pero yo no he hecho nada más que venir a tomar café y ayudarle con la huerta». Su voz era sincera, casi avergonzada. «Justamente por eso, Diego», se quedó en silencio. No intentó discutir más. En sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, vi algo que rara vez encuentro en los jóvenes de hoy: gratitud sin codicia. Un agradecimiento limpio, sin el cálculo de lo que podría ganar después. Ese mismo día fui al juzgado de Medellín. Tenía que registrar oficialmente el cambio. No quería dejar cabos sueltos. Caminé entre el bullicio del centro con el documento guardado en una carpeta azul bajo el brazo. Dentro llevaba todo: la modificación del testamento, el comprobante de la escritura pública y la carta notariada de voluntad anticipada. Cada papel era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para proteger mi decisión. El funcionario que me atendió era un hombre joven, de corbata torcida y ojos cansados. Revisó los documentos, pasó las páginas con rapidez y cuando terminé de firmar me miró con un respeto que no esperaba. «No todos piensan con esta claridad, don Julián», lo miré de frente. «Yo ya no tengo tiempo para dudas, solo para justicia». 3 días después el teléfono sonó. Era Sebastián, mi hijo. Reconocí de inmediato ese tono entre nervioso y culpable. «Papá, ¿podemos hablar?» «Claro», dije, sabiendo que lo que venía no sería sencillo. «Es sobre Valentina. Está muy afectada, dice que usted la humilló». Me reí, no por burla, sino por lo absurdo de las palabras. ¿Humillación? ¿Eso es humillación? ¿Que alguien no reciba lo que nunca valoró? ¿O no será más bien humillación tirar al suelo lo que alguien preparó con amor? «Es una niña, papá», balbuceó. «Tiene 24 años, Sebastián, y a esa edad uno ya sabe perfectamente qué vale y qué no. Ella decidió que yo no». Se hizo un silencio pesado. Sentí al otro lado de la línea el aire contenido, el suspiro inevitable. «¿Y se lo vas a dejar todo a ese muchacho?» «A Diego, a quien me respeta, sí. No es castigo, es coherencia». Hubo un suspiro más largo, y luego el clic seco de la llamada terminada. No tardó mucho en correr la noticia, no porque yo la anunciara, sino porque alguien lo hizo por mí. Quizás Sebastián, quizás Valentina.
Tal vez ambos. En pocos días, el teléfono empezó a sonar más seguido. Mensajes, llamadas, esos ¿cómo estás? Que antes no llegaban nunca. La atención tardía siempre pesa más que el silencio prolongado. Incluso Rosa, mi hermana, apareció una tarde con una caja de empanadas calientes como excusa. Las puso sobre la mesa, y mientras me servía un jugo de lulo fresco, me miró fijo. Julián, ¿estás seguro de lo que hiciste? Le devolví la mirada sin pestañear. Más que nunca, Rosa. El respeto no es negociable, y no se compra con apellidos. El sábado siguiente no hubo fiesta. Hubo algo más solemne. Se cumplía otro aniversario de la muerte de Marta, mi esposa. Cada año encendíamos una vela en su honor y compartíamos recuerdos. Para muchos era un compromiso. Para mí era un ritual. Diego llegó antes que todos. Traía flores blancas, sencillas pero hermosas. Las puso sobre el altar pequeño que armábamos en el comedor. Para la tía Marta, dijo en voz baja, dejando las flores con cuidado. Yo asentí. No pude hablar. Se me apretó la garganta. Cuando fueron llegando los demás, el ambiente era distinto. No había risas ni música. Solo miradas contenidas, tensas, como si cada quien esperara que algo sucediera, y sucedió. Valentina apareció, pero esta vez distinta, sin maquillaje, sin gafas que escondieran sus ojos, con el rostro enrojecido como si hubiera llorado, caminó hacia mí despacio con pasos cortos. «Abuelo», dijo, apenas un susurro. «Quiero hablar, te escucho. Sé que fallé. Fui irrespetuosa, ingrata. Me dejé llevar por mi ego, pero no sabía lo que había en esa caja. Si lo hubiera sabido, lo... ¿Habrías abierto con cariño?», le pregunté, mirándola fijo. Ella bajó la mirada. No respondió. «Entonces no aprendiste nada. Lo siento», susurró. «A veces, el perdón no cambia el pasado, pero puede evitar que repitas el error con otros». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, y por primera vez no supe si eran verdaderas. Las lágrimas pueden ser tantas cosas, una máscara de manipulación o el inicio de una redención sincera. No era mi papel decidirlo, solo el tiempo podría hacerlo. Me levanté despacio. Caminé hacia el altar. Encendí la vela de Marta. La llama titiló un instante y luego se mantuvo firme. Dije en voz alta, para que todos escucharan, mi esposa creía en el respeto, en la humildad, en ganarse el cariño, no heredarlo por obligación. Por eso hoy, en su nombre, confirmo que quien lleva su legado no será quien más sangre comparta, sino quien más corazón muestre. El silencio se apoderó de la sala. Nadie habló, nadie se movió. Solo el crepitar de la vela llenaba el aire, y en ese fuego tenue comprendí algo. A veces el silencio es más fuerte que cualquier grito, y la dignidad es el mayor acto de amor propio. El lunes por la mañana, mientras barría el frente de la casa con la escoba de paja que había heredado de mi padre, noté algo extraño en el suelo. Allí, bajo la ranura de la puerta, un sobre blanco descansaba como un visitante silencioso. No tenía remitente, tampoco nombre. Solo ese pliegue cuidadoso que me hizo pensar que quien lo dejó quería que yo no lo viera de inmediato. Lo recogí despacio, con cautela, como si cargara dentro un secreto peligroso. Lo abrí con precaución. El papel crujió bajo mis dedos, quebrando el silencio de la mañana. Dentro había una hoja impresa. El encabezado lo leí en voz baja, como si al pronunciarlo pudiera hacerlo más real. Solicitud de nulidad testamentaria por manipulación indebida. Juzgado Civil Octavo de Medellín. Audiencia preliminar. Próxima semana. Fruncí el ceño. Volví a leerlo una vez más, luego otra. Como si mis ojos necesitaran convencer a mi corazón de lo que ya sabían. Me dejé caer en la silla de madera junto a la entrada, esa misma que había acompañado tantos amaneceres de café y recuerdos. Respiré hondo. Sentí el aire frío de la mañana entrar por mis pulmones y quedarse ahí, pesado. No me sorprendía, no realmente. Desde el fondo sabía que Valentina no dejaría las cosas tan fáciles. Ese mismo día busqué a Diego y fuimos juntos a la notaría donde había firmado la modificación. El camino hasta allí lo recorrí en silencio, mirando por la ventana de la buseta los techos rojos, los grafitis en los muros, la ciudad vibrante que seguía con su rutina mientras la mía parecía detenerse. Al llegar, Marta, la escribana, me recibió con la misma seriedad de siempre.
Sus lentes colgaban de una cadenita dorada y sus manos reposaban sobre un escritorio cubierto de carpetas. ¿Pueden impugnarlo? Pregunté, sintiendo cómo mi voz llevaba el peso de la duda. Ella me sostuvo la mirada. No pestañeó. Cualquiera puede intentar, don Julián, pero usted firmó en pleno uso de razón. Hubo testigos, registros, y además incluyó una cláusula condicional clara. No hay nada ilegal. Entonces, ¿van a desgastar al sistema por rabia? Dije, casi más para mí que para ella. Lo hacen todos los días, respondió, con la calma de quien ha visto esa historia repetirse. Suspiré. El aire me salió cargado de cansancio. ¿Y si me toca defenderme? Ella se inclinó hacia mí con un tono firme pero humano. Lo hará con verdad. Y aquí estamos para respaldarlo. Los días siguientes se sintieron más largos. Cada hora pesaba como un saco lleno de piedras. Hasta que una llamada del tribunal puso fecha y hora a lo inevitable. Confirmaron Sala 3. El abogado de Valentina alegaba influencia indebida de un tercero con interés patrimonial directo. En otras palabras, que Diego me había manipulado, una ironía tan absurda que casi me provocó una sonrisa amarga. Pero no me enojé, ya no tenía energía para eso. Solo me quedaba claridad. Una tarde, mientras compartíamos tinto en el porche, le pedí a Diego que no asistiera al juicio. No quería verlo arrastrado en ese fango. Este no es tu campo de batalla, mijo, es el mío, y debo caminarlo solo. Él apretó la mandíbula. Vi en sus ojos la lealtad de un hijo, aunque nunca lo fuera de sangre. Tío, yo quiero estar ahí, insistió. Lo sé, pero la dignidad también se defiende protegiendo a quienes no deben cargar con la guerra de otros. El día de la audiencia amaneció con un sol tímido. Vestí mi saco gris, el mismo que había usado en la boda de Sebastián. Al meter la mano en el bolsillo interno, sentí el borde de una fotografía, la de Marta. La llevaba conmigo más por fuerza que por nostalgia, era mi ancla. Entré al juzgado con paso firme. El eco de mis zapatos contra el suelo de mármol me recordó que ese no era un lugar ajeno. Allí se decidían las verdades y las mentiras disfrazadas de argumentos. En la sala, la vi. Valentina estaba sentada junto a su abogado. Su mirada se debatía entre el nerviosismo y el desafío. No era la niña que había cuidado años atrás, era otra, una que yo apenas reconocía. El juez, un hombre de rostro serio y voz grave, leyó el caso. Luego me pidió hablar. Me levanté despacio, sentí la madera de la silla crujir detrás de mí. Su señoría, mi nombre es Julián Arango, tengo 73 años y estoy aquí porque decidí que no todo en la vida debe entregarse por sangre. Decidí que el respeto pesa más que la genética. Mi nieta no fue excluida por venganza, sino por decisión. Una decisión tomada después de un acto público de desprecio que nunca buscó disculpa ni reparación. El abogado de Valentina se levantó enseguida. Sus palabras salieron afiladas. Alegó presión emocional, posible manipulación de un tercero, y hasta se atrevió a insinuar declive cognitivo relacionado a la edad. ¿Declive? Interrumpí con firmeza. Tengo exámenes médicos actualizados, me hice una evaluación en la Clínica del Prado hace 2 meses, capacidad plena. El juez levantó la mano y pidió los documentos. Yo los entregué sin titubear. También la carta notarial firmada en presencia de testigos. Todo estaba allí, sellado, fechado, validado. Y entonces ocurrió lo inesperado. La puerta se abrió y entró Marta Salazar, la escribana. No la habían citado, pero vino. Fui yo quien firmó el cambio, dijo con voz clara. Fui testigo directa de la lucidez del señor Arango. Nadie lo presionó. Fue él mismo quien redactó cada palabra. El abogado de Valentina se quedó sin argumentos. Lo vi morderse el labio, bajar la vista. El silencio que dejó fue más elocuente que cualquier alegato. El juez pidió una pausa. Durante ese receso me acerqué a Valentina, no con soberbia, con tristeza. No es esto lo que quise para nosotros, le dije, bajando la voz. Ella me miró, y esta vez su tono no fue de soberbia, fue de desorientación. No entiendo cómo prefieres a alguien que no es tu sangre, porque me recuerda a mí, a como yo era contigo antes de que dejaras de vernos. ¿Dejarlos? Preguntó, como si no comprendiera. La última vez que viniste a esta casa sin motivo fue hace 4 años. 4, Valentina. ¿Sabes quién vino todos los domingos desde entonces? No respondió. Su silencio fue la confesión que sus palabras no podían dar. El amor no se hereda, continué. Se cultiva, como el café, como el respeto. Tú lo cortaste en seco.
Cuando regresamos a la sala, el juez no tardó en dar su veredicto. No hay pruebas suficientes para declarar nulidad. El testamento se mantiene según la última voluntad registrada. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó como un trueno en la sala vacía. Valentina se levantó de golpe. La silla chirrió contra el piso. Salió sin mirarme, sin mirar a nadie. Yo, en cambio, caminé lento, con la serenidad de quien sabe que no solo defendió un papel, defendí mi derecho a ser valorado. Al salir, el sol brillaba con fuerza sobre los techos viejos del centro de Medellín. Los vendedores de arepas gritaban sus precios, los buses escupían humo negro y la vida seguía ajena a mi batalla. Mientras bajaba las escaleras del juzgado lo entendí. Me acercaba, por fin, al cierre, no de la pelea legal, sino de una guerra más honda, una guerra silenciosa por mi lugar en esta familia. El domingo siguiente amaneció distinto. No hubo fiesta. No hubo risas de niños corriendo por el patio. No hubo mariachis desafinando en una carpa azul ni vasos desechables apilados en las mesas. Tampoco hubo visitas inesperadas, ni llamadas llenas de excusas, ni disculpas fingidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que había olvidado. Paz. No una paz ligera, de esas que se evaporan con el ruido de la calle, sino la otra, la que se gana después de decisiones difíciles, la que llega sin aplausos, sin testigos, sin reconocimiento. Esa que se parece a cerrar un círculo con las propias manos. Me desperté antes del amanecer. El cielo apenas se abría con una línea tenue, anaranjada sobre las montañas. El aire era fresco, con un frío suave que recordaba las madrugadas de mi infancia. Fui directo a la cocina y preparé café en mi vieja greca italiana, esa que compré hace más de 40 años en una tienda escondida en San Antonio, en pleno centro de Medellín. Aún tenía el mango de baquelita gastado y la tapa abollada por tantas hervidas, pero seguía cumpliendo como el primer día. El aroma del café llenó la casa entera. Subió por las paredes, se quedó pegado en las cortinas, impregnó la madera del comedor. Me acompañaba como un viejo amigo fiel. Encendí la radio, bajita, en un volumen que no rompiera el silencio, apenas lo acompañara. Una voz de bolero antiguo comenzó a sonar y me di cuenta de que no necesitaba más. A las 8 en punto, unos golpes suaves retumbaron en la puerta. Reconocí el ritmo antes de abrir. Era Diego. «Buenos días, tío», dijo con su voz limpia, mientras sostenía una bandeja entre las manos. Le traje algo, lo dejé pasar. En la bandeja había pan de yuca aún tibio, un bloque de quesito fresco envuelto en papel y un tarro de arequipe casero. «Mi mamá lo hizo para usted», añadió. Lo miré a los ojos y asentí con gratitud. «Salúdela de mi parte y dile que se le siente el cariño». Se sentó conmigo en el porche. La madera crujió bajo su peso. No hablamos durante un buen rato. Solo compartimos el desayuno en silencio, viendo cómo la luz dorada se colaba entre los árboles del jardín y dibujaba sombras largas sobre el suelo húmedo. El canto de los pájaros llenaba los espacios vacíos de palabras. Era como si el tiempo hubiera decidido regalarnos un respiro sencillo, sin condiciones. «¿Sabe, tío?», dijo Diego después de un sorbo de café. «Me ofrecieron prácticas en una constructora, en Itagüí, proyecto serio. Buen sueldo». Lo miré. Había brillo en sus ojos, el brillo de alguien que veía abrirse una puerta hacia adelante. «¿Y vas a aceptar?», pregunté. Se rascó la nuca y sonrió tímidamente. «Solo si usted me deja seguir viniendo los domingos». No pude evitar sonreír también, porque ahí estaba todo. En esas palabras sencillas se resumía lo que yo había buscado tantos años. Compañía que no se compra ni se hereda, sino que se elige. Constancia sin condiciones. Ese mismo día, en la tarde, me senté en mi escritorio. Tomé una hoja en blanco. No era para abogados ni juzgados. No era un documento para notaría ni un papel sellado. Era una carta. Personal. Para Valentina. Escribí despacio, cuidando cada palabra como si fueran semillas que tal vez germinaran algún día. «Querida nieta, no guardo rencor. Tampoco tristeza, solo aprendizaje. No espero que entiendas hoy ni mañana, pero algún día, cuando tú también seas mayor y alguien olvide tu esfuerzo o tu cariño, recordarás lo que pasó entre nosotros. No te castigué, me protegí, y eso es algo que nadie más puede hacer por uno. Te deseo un camino de humildad, no de lujos, porque los lujos se acaban, la humildad nunca. Con respeto, tu abuelo Julián». Doblé la hoja con calma, como quien guarda un pedazo de su alma. La puse en un sobre sin adornos y la llevé hasta el buzón del edificio donde ella vivía.
No toqué el timbre, no busqué su mirada, porque entendí que a veces las despedidas no se hacen de frente, se hacen de alma a alma. Pasaron unos días. El teléfono volvió a sonar. Era Sebastián, mi hijo. Su voz traía un cansancio que reconocí de inmediato. Papá, creo que las cosas se nos fueron de las manos. Me acomodé en la silla, cerré los ojos y respondí, no, hijo, las cosas volvieron a su sitio, que es diferente. Hubo un silencio corto, interrumpido por su respiración. ¿Te arrepientes? Preguntó al fin. No. ¿Tú sí? Esa pausa fue más larga, pesada, hasta que su voz quebrada se animó a responder, sí, por no haber estado más cerca, por haber dejado que las cosas se enfriaran. Tragué saliva, sentí que en esa confesión había más verdad que en cualquier sermón. Estás a tiempo, le dije. ¿De qué? De no repetir lo mismo con tus hijos, suspiró. No hubo más palabras. Colgamos. Pero aquella llamada tuvo más valor que cualquier audiencia, que cualquier sentencia, porque por primera vez lo escuché hablar como padre, no como juez. Hoy es un nuevo domingo, el cielo está despejado y el aire huele a tierra mojada. Estoy sentado en el mismo porche de siempre, con la misma taza de café en las manos. Diego está en la huerta, riendo con mi vecino mientras ajustan el canal del agua que se tapó con hojas secas. Sus risas llegan hasta aquí, ligeras como música improvisada. Y yo por fin soplé mis velas. 73, ni uno más, ni uno menos. No hubo pastel de 3 leches esta vez. Solo un pequeño bizcocho de maíz que horneé la noche anterior y una vela solitaria clavada en el centro. La encendí, la miré parpadear y al soplarla pedí lo único que me faltaba, dignidad para mantenerme fiel a mí mismo, incluso cuando el amor duele. Porque lo entendí al fin. El respeto no se exige, se cultiva. Y cuando florece no hay herencia que lo iguale.